Ya. Y hoy hemos llegado hasta esta parte, ¿no? Dijimos que podíamos calcular el empuje midiendo esa línea. Midiendo esa línea, teníamos el empuje, eso sin considerar ni una sola carga. Pero ¿qué pasa si agregamos una carga? Una carga vertical, justo por aquí. Justo aquí, ¿no? Justo por ahí tenemos la carga vertical. Entonces, habíamos dibujado la curva con los W, ¿no? W1, 2, 3, 4. Entonces, si agregamos una carga, si fuera una carga Q, le vamos a llamar Q, entonces, esa carga voy a tener que sumarla a los pesos que había calculado, ¿no? A los pesos que tengo aquí, voy a sumar Q, W5. A partir de la cuña 2, ¿no? Porque justo aparece aquí, ¿no? A partir de C2 añadimos la carga Q. A C1 no. Al resto de pesos. Bien. Entonces vamos a ver esto por aquí. El caso con sobrecarga, ¿no? Si es que añadimos una sobrecarga, que le estamos llamando nosotros Q mayúscula. A partir de W2 le sumo Q a los pesos. Y voy a tener otros pesos, W1', W2', ¿no? Y con estos nuevos pesos dibujo nuevamente otra curva, ¿no? Voy a mi escala de pesos o mi línea de pesos y dibujo nuevamente W2, probablemente esté por aquí, W2'. Todo va a subir lo mismo, W3', W4', W5'. Todo sube. Y nuevamente trazo mis líneas. Voy a dejarlo con azul. Y trazo las líneas paralelas a las líneas a la línea de empuje, ¿no? Hasta que corte la cuña respectiva. Esa línea, por aquí trazo otra línea, paralela a la línea de empujes. Hasta que corte a la cuña. Todo acortado a la cuña. Bueno, cada una de estas líneas acortada a su cuña respectiva. Y uno de los puntos, los nuevos puntos.
con la curva, ¿no? Ya, con la curva. Bueno, he tratado de hacer una curva. Es un tanto difícil, pero ustedes tienen mejor pulso. Si es... No, no se aumenta el C1, solamente se aumenta a partir de la cuña donde está apareciendo la cara. Puntual es esta. Puntual distribuida, pero en el ancho, ¿no? En el ancho. Hasta el fondo, ¿no? No hacia, no en este plano, sino en el... Pero según el método, nos dice que sumemos a partir de la línea donde está apareciendo la carga. Entonces, si aparece en C2, o yo trazo esa línea por esa carga, entonces a partir de esa línea, a partir de esa cuña, voy a sumar la carga. Sí, esta es la cuña 6, pero tampoco es necesario dibujar o calcular el peso de la cuña hasta la penúltima cuña. Acumulado, ¿no? Acumulado. Entonces, el primero W2 sería con, no, el W3 sería con 2 veces Q. Este W3 es sin carga. No, el W3 Prima. Ajá, prima. Más Q. No, pero más 2 veces Q. No. No, sería Claro, porque abajo puso que era W3 más Q, W2 más Q. Se refiere a que sí. No, solo estoy aumentando Q, ¿no? Al W2. No W2' más Q, sino solo W2. Cuando lo subo al siguiente saldría más el W3. El W3 es sin carga. Aquí solo estoy subiendo Q. Nada. No 2 o 3 veces. Si vemos carga distribuida, tendría que volverlo puntual. En cierto método no de la forma de trabajar con carga distribuida. Tendría que multiplicarlo por una longitud y justo en el punto medio y aplicar su carga puntual. Podría ser una forma. Sí, está claro. Es una forma puntual sale en el medio de la punta. Usted tiene que trazar una línea justo por la carga. Tendría que añadir una línea. Sí, justo tiene que pasar la línea por esa carga, como vimos aquí en el gráfico, ¿no? Y lo bueno es que ustedes deciden, ¿no? Si hubiera ahí una carga, ustedes tendrían que pasar una línea. Necesariamente tienen que pasar una línea por ahí, ¿no? Dibujar esa línea para poder ver, ¿no? O aplicar el método. Yo sé que iba a subir el método. Aquí se nota, ¿no? Sigue de frente, luego sube y termina así. Aquí recién se va a cambiar se va a notar el cambio. Y el resto es similar a lo que hicimos antes, ¿no? Trazar una línea paralela a la línea de pesos en la nueva curva y ubicar el punto de tangencia, ¿no? Y medir cuánto es ¿no? Cuánto sería desde el punto de tangencia hacia la línea de pesos. Por ejemplo, aquí, si trazamos esa línea tangente, paralela a la línea de pesos, entonces está saliendo por ahí. Justo coincide con el primer punto. O bueno,
Normalmente coincide con el primer punto, ¿no? ¿Qué pasa si coincide con el primer punto? Digamos que ahí es el punto de tangencia. No importa que coincida con el primer punto, igual yo mido esto y ese sería mi empuje, mi EA', ¿no? Este es mi empuje EA'. Justo coincidió con el primer punto. ¿Qué podría ser esto? O tal vez por esto. Mientras más se van subiendo, probablemente el primer punto sea el punto de tangencia, ¿no? Mientras vayan aumentando más cargas. Medimos esa línea en la escala de pesos y ese es nuestro empuje, ¿no? En la escala de pesos, la que dice 2 centímetros, no, 10 kilonewtons. Esto mide, no sé, 4 centímetros, 20. Eso sería el EA', considerando la carga. Esto podría salirles 30 y el EA' 40. Va a aumentar. Va a aumentar porque estamos incrementando una carga. Este es nuestro EA'. EA', ¿no? En escala de peso. Ahora, para el caso sin carga, en el que hemos ubicado este punto de tangencia, tenemos un EA, pero ¿cómo ubicamos ese empuje detrás del muro? ¿No? Si, bueno, tenemos el valor, pero ¿dónde lo vamos a ubicar? El método nos dice que en el caso sin carga, ¿no? ¿Sí? Esa primera curva es el caso sin carga. Entonces, ¿qué hago ahí? En el caso sin carga, trazo una línea que pase por el punto de tangencia, por este punto, y lo llevo hacia la superficie, hacia el nivel del terreno. Tengo esa línea, está pasando por el punto de tangencia, para el caso sin carga. Y esa línea es mi plano de falla. Me limita este sector que es la cuña crítica. Cuña crítica, plano de falla, plano crítico, CC. Le vamos a llamar CC. Mi plano de falla. Entonces, todo esto es mi cuña de falla para el caso sin carga. Vamos a dibujarlo aquí para que no se... Hay muchas líneas, no se van a notar. Entonces tengo mi CC, mi plano de falla, ¿no? Y mi cuña de falla. ¿Cómo ubico el punto de aplicación del empuje? Yo en este terreno, en el suelo, en este triángulo, necesito ubicar mi centro de gravedad. El centro de gravedad del triángulo. ¿Y cómo ubico el centro de gravedad de un triángulo? Puedo hacerlo analíticamente, que es un poco complicado. Pero pueden hacerlo gráficamente. Si fuera gráficamente, ¿qué tendrían que hacer? Trazando medianas, ingeniero. ¿Sí? Sería No trazando los las escuché, por ahí medianas me parece del que triángulo. ya, señorita. Laura.
Laura, me dice, Sería trazando las medianas de cada punto del triángulo. ya, trazando las medianas, ¿verdad? Es lo que justo nos dijo aquí Laura. Sería trazando las medianas sí, de dos lados. Trazamos las medianas, ¿sí? Trazamos las medianas, por lo menos, ¿no? Hacia dos lados, a dos lados. Y tendríamos el centro de gravedad. Medianas que cortan a la mitad, ¿no? En dos partes iguales los lados. Gráficamente pueden hacerlo, ¿no? Como está a escala, lo único que tienen que hacer es ubicar el punto medio, trazarlo. Ubicar el punto medio, trazar la línea, y ese es su centro de gravedad. Es importante que esté a una escala adecuada. Si su dibujo no está a una escala adecuada, bueno, no les va a salir. Va a ser muy impreciso y no va a estar bien aplicado el método. Ese es el centro de gravedad. Y por el centro de gravedad voy a trazar una línea paralela a la cuña crítica o al plano de falla. Entonces, trazo una línea paralela. Un poco porque ya está. Justo esa línea tiene que pasar por, ¿sí? Tiene que pasar, perdón, por el centro de gravedad, paralela a este plano de falla, paralelo, y donde corta, ahí es el punto de aplicación del empuje. Para el caso sin carga, ¿no? Estamos viendo el caso sin carga. Entonces ese es el punto de aplicación del empuje. ¿Y cuál va a ser la inclinación o la dirección de este empuje? Yo sé que el empuje se va a aplicar en este punto, va a pasar, justo va a estar ahí. Pero ¿cuál va a ser la dirección o la inclinación del empuje? ¿Qué ángulo formaría esta fuerza con respecto al horizonte? Como viene de Coulomb, y también vimos en el muro, estado en reposo, pero un muro inclinado, ¿cuánto formaba el empuje respecto a un plano perpendicular al respaldo del muro? Si esto es 90 grados, dijimos que formaba un ángulo delta, ¿no? Y esto era teta. Entonces el ángulo que forma es delta más teta. Ya, forma el ángulo delta más teta. Esto es delta, y lo dejamos así. No importa, lo dejamos así. Delta más teta. Y este es el EA, ¿no? Que estábamos, o que calculamos para el caso sin carga. Tenemos la inclinación del empuje, el punto de aplicación. Podemos analizar la estabilidad,
¿no? El factor de seguridad al volteo, al deslizamiento, porque la única fuerza que actúa Pero el número sería la fuerza. Y además el peso. Luego, ¿qué pasa si tengo carga? Me parece una carga. Yo no puedo saber, no sé, por este método yo no puedo saber dónde va a estar exactamente EA'. No sé. pero sí puedo analizar la estabilidad para el caso con una carga. Lo que voy a hacer es trabajar con un delta E. El delta E sería igual al EA'. El empuje Hemos calculado con una carga y sin carga. Ahí hay un delta E, una variación del empuje, que yo tengo que añadir al EA. Tengo que ubicar ese delta E aquí en el muro. ¿Y dónde va a estar ese delta E? ¿Dónde estaría ese delta E? Va a tener la misma inclinación que LA. Es el delta E. Delta EA o delta E. Tenemos que ubicar ese delta E. Si ubicamos el delta E, y bueno, si tenemos ubicado y tenemos la ubicación del EA, podríamos analizar la estabilidad del muro. Porque en sí la suma de estas dos fuerzas es EA'. Y que sería suficiente para analizar la estabilidad del muro. Calcular los ventos, la seguridad. Y ustedes van a bueno, en el muro les he subido una lectura en el que les explica dónde ubicar el delta E. Ahí les dice. Es, bueno, seguir una serie de pasos. es la lectura de Farsi, tomo 2. En el muro les que van a necesitar ustedes también para su lista de ejercicios. Uno de los ejercicios les pide también. Entonces, solo esto les quedaría para que revisen, ¿no? Y vean dónde ubicar ese delta E. Eso falta. Y algo para que ustedes averigüen es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tengo dos cargas? Tengo aumento 1 más, ¿no? A esta. Una carga R, digamos. Vamos allá. Una carga R. A partir de la cuña 3. Entonces, al W3' Tendré que sumar SR, ¿no? W4, W5, le sumo R. va a subir todas una nueva curva más arriba. Probablemente por ahí y sigo el procedimiento. Voy a tener de esa curva un EA2', ¿no? Entonces, si yo aumento más carga, el empuje debería aumentar. Si yo estoy aumentando más carga. Sí, ¿no? Eso sería lógico. Pero ¿qué pasa si hago mi gráfico, todo el procedimiento, y EA', es menor que EA'?
Puede pasar eso. No debería pasar, pero hay esta restricción de eso queda para que ustedes averigüen, ¿no? ¿Qué pasa si A' me sale menor? ¿No? ¿Qué hago en ese caso? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Bien, entonces, para el caso con dos cargas, sí se puede calcular el empuje, pero lo que no vamos a hacer es poder ubicar el nuevo delta E, ¿verdad? Porque va a seguir incrementándose el empuje. Entonces, el método de Kuhlmann no nos permite o no nos dice, ¿no?, dónde deberíamos ubicar ese nuevo delta E, ¿no? Así que no se podría, solamente se puede saber cuánto es el valor del empuje, ¿no? Si añadimos una carga más, pues puedo calcular el valor. Hasta ahí. Con una carga sí puedo analizar la estabilidad del muro. Con dos cargas ya no puedo analizar la estabilidad del muro, solamente calcular el empuje. Y así tenga 4 o 5 cargas, siempre voy a poder calcular el empuje, ¿no? Porque solo es volver y volver a graficar la curva, nada más. Bien, ese es todo el método de curva. ¿Sí? Es un método gráfico, así que solo consiste en seguir los pasos, ¿no?, que nos da. Y por aquí lo que me decían, ¿no? ¿Qué pasa si hay una carga? ¿Necesariamente tengo que trazar una línea por esa carga? Sí. Necesariamente tendría que trazar por ahí una línea. Además, también les va a convenir trazar por los cambios de pendiente en el terreno, ¿no? Por ahí. Por el punto. ¿No? Por estos puntos. Por este punto. Por la carga. Por este punto. Por esos puntos tendríamos que trazar línea. Y luego ya completamos a nuestro criterio las demás. considera la distancia, considera por aquí, otras. Y información. La distancia muy grande. Si no hay ningún cambio, bueno, solamente por donde pasan las cargas y a mi criterio. Como para tener 5 puntos, ¿no? Como para trabajar con 5 puntos, 5 pesos. Eso hay que tener en cuenta en este método. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ambos EAs, si se miden a la misma escala. EA' y EA. Sí, ambos se miden a la misma escala, a la escala de pesos. Sí. Y usted, para graficar sus pesos, utilizar una escala, ¿no?, relacionado 2 centímetros, 10 kilonewton, 20 kilonewton, lo que le convenga a usted, ¿no?, para que pueda alcanzar la gráfica. Usted decide qué escala.
la equivalencia de centímetros a kilonewton, ¿no? Y en la misma escala va a tener que medir esto. Todos los empujes, ¿no? Mide 5 centímetros, digamos, ¿no? Entonces, esos 5 centímetros, ¿a cuántos kilonewton equivalen en su escala de pesos? Si ha tomado, bueno, de acuerdo a la escala que haya utilizado, tendría que ser. Es medir y transformarlo a la escala de pesos. Sí, nada más. Esas dos cosas. Bien. Luego de hallar el punto de tangencia, ¿qué significa el cuerpo? O sea, llegamos a superar con eso. Ubicar el punto de aplicación del empuje. ¿Sí? Aquí ubicamos, trazamos paralela, ubicamos el punto de aplicación del empuje por el centro de gravedad. Y ubicamos. Con el punto de tangencia, solamente LA. Sí, solo LA y esta línea. Esa línea pasa por el punto de Obtiene el empuje y traza su línea. De ahí trabaja con la curva, ¿no? Con el dibujo que tenga. Bien. ¿Okay? Ya. Terminamos el método gráfico de Kuhlmann, que había quedado, no habíamos terminado la anterior clase. Tienen un ejercicio del método de Kuhlmann, entonces, y revísenlo, vean. La lista sí se las voy a pasar hasta, no el 21, sino el 22 creo que nos toca. Tendría que ser el 24, ¿no? Que nos toca nuevamente. La lista sí la puedo postergar hasta el 24. Es más, lo voy a postergar hasta el 24. Pero su control no. Su control sí va a ser el 21. Su lista sí puede postergar. Su control no se puede postergar. 22. Para ustedes sí, 22. Bien, entonces, ahora sí pasemos al método, sigamos con el método de Coulomb, pero vamos a ver el método de Coulomb con efecto del agua, considerando el efecto del agua, que aparece el nivel freático, y una sobrecarga uniformemente distribuida. Carga, nivel freático. Seguimos hablando de Coulomb, ¿no? Y Coulomb, a diferencia de Rankine, ¿cuál era la diferencia con Rankine? ¿Considera? Delta, la rugosidad. La inclinación del muro, por lo menos. Ya. Claro, ahí cambia, ¿no? El respaldo del muro es, bueno, aquí puede ser quitado. Y tipo de suelo para Coulomb. Suelo granular, ingeniera. Suelo granular. Coulomb siempre trabaja con suelo granular. Entonces, Kuhlmann viene de Coulomb solo para suelos granulares. Coulomb, ¿no? Y este método también viene de Coulomb solo para suelos granulares. Cohesión cero. Si es cohesión cero, entonces sí puedo aplicar Coulomb. Bien, vamos a ver esto al mismo tiempo. La parte de teoría, la teoría con un ejercicio, ¿sí? Al mismo tiempo, para que se vaya entendiendo mejor.
Calcular el factor de seguridad, ¿no? Este ejercicio para este caso. Factor de seguridad contra el volteo y contra el deslizamiento para el siguiente muro por el método de Coulomb. Todas las dimensiones están en metros. Tienen aquí el muro, una sobrecarga de 4, tienen relleno inclinado, la pendiente de 1 a 5, respaldo inclinado. Aquí falta un dato, el dato de teta. Sí, este es dato del problema. Este es el ángulo teta y teta vale, les voy a dar con 3 decimales, ¿sí? 20,556. Ángulo teta. El resto de datos los tienen ahí, en la pizarra. Todas las dimensiones están en metros. Peso específico del estrato 1, ángulo de fricción, cohesión, peso específico del estrato 2. Si el estrato está por debajo del nivel freático, este peso específico es saturado. Exacto. Este es saturado. Se sobreentiende que el peso específico que nos dan ahí es el saturado, ¿no? Saturado, phi efectivo 0 de este estrato. Okay. Bien. Esos son todos mis datos. Ya, comenzamos entonces. En el método de Coulomb, bueno, aquí era igual el empuje y también el ranking, ¿no? El caso general era, bueno, peso específico por h al cuadrado entre 2 por k, ¿no? Y aquí variaba si era ranking o Coulomb, ¿no? El k es el que varía. ¿Qué hacemos aquí? Necesitamos ver el efecto de la sobrecarga, ¿no? En el empuje. Considerar el efecto de la sobrecarga. Entonces, este peso específico, voy a utilizar el peso específico. En lugar del peso específico del suelo, un peso específico equivalente, ¿no? Que este peso específico va a incluir el peso específico del suelo y además la sobrecarga, ¿no? Sobrecarga. Voy a transformar la sobrecarga a un peso específico, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Para eso voy a utilizar esta ecuación. Ese peso específico equivalente me considera el peso específico del suelo y la sobrecarga. ¿Cuál es la ecuación que voy a utilizar para peso específico equivalente? Es este. Peso específico equivalente igual a peso específico I, seno de 90 menos teta, 90 menos teta más alfa, 2QH coseno de alfa. Y bueno, este es peso específico del suelo, no hay problema. Teta y alfa son datos del muro y del relleno, ¿no? Q, vamos a ver qué es Q, H, altura del estrato, alfa, sabemos qué es alfa. Peso específico equivalente en toneladas sobre metro cúbico o kilonewton sobre metro cúbico. Unidades del peso específico equivalente. Bien, entonces, volvemos acá. Aquí mi empuje será peso específico equivalente por h al cuadrado entre 2 por k. Calculemos el peso específico o equivalente
para el primer estrato. Vamos a borrar algunas cosas. Bueno, necesito el peso específico equivalente y también necesito el Ka, ¿verdad? El K. El K, según el método de Coulomb, que es igual el K es todo esto. Por Coulomb, teníamos que utilizar esto, ¿no? En Coulomb, para considerar teta, delta, alfa. ¿Y cómo hago el cálculo? Por estratos. Vamos a comenzar con el estrato 1 y calculemos el K activo para ese estrato. Para el estrato 1. Entonces, necesito para el estrato 1, bueno, tengo el ángulo de fricción del estrato 1 que es 33. Y a partir del ángulo de fricción yo puedo calcular el ángulo de interacción o ángulo externo. Delta 1, ¿qué sería igual? Sería el delta 1. ¿22? ¿Se acuerdan a qué era igual delta? 2/3 de phi, ¿no? Sí, no, sí tiene otros valores, pero si es que no les dan, ¿no? El problema les puede dar el delta. Aquí podría decir, ¿no? Delta 1 igual a 20, y no habría problema, ¿no? Usan ese valor de 20. Pero si no dan ningún valor de delta, 2/3 de phi, directamente, ¿no? Como eso sí les dije, ¿no? 2/3 de phi. Entonces, delta 1, 22 grados. Teta, les he dado el valor de teta, que es 20.556. Alfa, ¿a qué sería igual alfa? $11,3. Es exacto, ¿no? 11,3. Arcotangente de 1 entre 5. 11.3 grados. Ya. Tengo todo. Teta, delta, phi, alfa. Reemplazo en la ecuación y tendría el K activo 1. Reemplazando en la ecuación. Reemplazo en la ecuación del K activo y tengo el valor. Vamos a copiar esto, ¿no? Ya, entonces es cuestión de reemplazar, ¿no? Bien, eso ya sabía. Ahora, a esta parte, ¿no? Esta es la parte nueva de Coulomb. Peso específico equivalente para el estrato 1. ¿A qué sería igual el peso específico equivalente? Utiliza el peso específico 1
El ángulo teta y alfa lo he calculado ya por aquí. Teta y alfa. Q sub 1, H sub 1, peso específico del estrato 1, Q sub 1, H1. Reemplazo esos valores. Peso específico del estrato 1, 1,73, H1, 6 metros. Entonces, 1,73, 6 metros es la altura, y la sobrecarga Q, 4. ¿No? El valor de Q que nos da en la parte superior, ¿no? Sobre el estrato 1. 4 toneladas fuerza sobre metro cuadrado. Ya. Reemplazo. Y tendría el peso específico equivalente en el estrato 1,73 más seno de 90 menos teta. Teta vale 20.556. Alfa me dijeron 11.3. Todo esto por 2Q entre HI, que es 6, o H1, por el coseno de 11.3. Y ese es mi peso específico equivalente. ¿Cuánto sería el peso específico? $2.97. ¿Seguros? 2.97. A ver, revisa. ¿Alguien más tiene el valor? $2.97. Ya, hay que revisar. 2.97 toneladas fuerza sobre metro cúbico, ¿no? Ese es el peso específico equivalente 2. Entonces el empuje A1 sería peso específico equivalente por H al cuadrado, que es 6, ¿no? El espesor del estrato 1, entre 2, y por el K activo 1. ¿No? Que ese valor lo verifican. Debería salirles 0.545 o aproximadamente este valor. Los K activos sí trabajenlos con 3 decimales, ¿no? Porque son valores pequeños. Peso específico equivalente, H al cuadrado entre 2 por K. Tendríamos el empuje activo en el estrato. 29.139. Ya. Correcto. 29.139 toneladas fuerza sobre metro. Ya. Solo hemos aplicado la fórmula. En el estrato 1 no hay problema, ¿no? Es un estrato seco, no hay otro estrato por encima. Ya. Solo es aplicar la ecuación.
En el estrato 2, que está debajo del nivel freático, ahí vienen algunos cambios. Vamos a ir al estrato 2. Calculamos el empuje en el estrato 2. Para el K activo del estrato 2, necesito los datos similares a los del estrato 1. Pero phi delta del estrato 2. El phi del estrato 2, vamos, 30. Entonces el delta es 2/3 de esto, ¿no? 20 sería. El teta no cambia, el alfa no cambia, ¿no? Porque el respaldo del muro es único y el relleno también tiene una única inclinación. Solo cambia el phi y el delta. Reemplazando tendría mi K activo 2. Y luego calculo el peso específico equivalente, ¿no? Para el empuje. Necesito reemplazar. Voy a copiar un momento. Esa es mi ecuación. El peso específico equivalente. Peso específico del estrato 2. Me dice que es 2.14. Pero yo voy a tratar o trabajar por separado el efecto del agua. Sí, voy a trabajar por separado el efecto del agua. Entonces, ese peso específico que yo voy a reemplazar en la ecuación no va a ser el 2.14, ¿no? Sino que va a ser el sumergido, ¿sí? Porque no voy a considerar el efecto del agua, ¿no? Ahora en el empuje, ¿no? Sino después. Entonces, sería mi peso específico a reemplazar 2.14 menos 1 en este caso, ¿no? Porque estoy en toneladas. El teta y el alfa siguen siendo los mismos. Q sub 2. Aquí sería igual Q sub 2. La carga para el estrato 2. Por encima del estrato 2, no, por encima del estrato 2, tenemos una parte de suelo, ¿no? Y aparte está la sobrecarga, el suelo y la sobrecarga. Entonces tengo que considerar que el suelo y la sobrecarga están por encima de este estrato. ¿Cómo lo considero? Voy a transformar todo ese peso de suelo a una sobrecarga. Como si hubiera una sobrecarga justo por encima del siguiente estrato, ¿no? Por lo tanto, el valor de Q sub 2, para la capa 2, si está, que está por debajo de otro estrato, sería Q más peso específico 1 por H. La carga y el peso del suelo, pero expresado en carga, como una carga, no como una masa, sino como una carga. Q sub 2, entonces es Q más peso específico 1 por H. Eso por el suelo que está por encima. Este es el suelo que está por encima. Peso específico 1 por H.
Entonces, ¿qué haríamos aquí? ¿A qué sería igual el Q sub 2? A la carga de 4 más el peso específico del estrato 1, que es 1,73 por 4, ¿verdad? Por 6. 14.38 toneladas fuerza sobre metro cuadrado. ¿Qué más necesito? Peso específico, carga, altura. La altura del estrato, ¿no? Es 7, según el problema. La altura es 100. Reemplazando tendría el peso específico equivalente 2. Teta y alfa ya los tengo. Peso específico equivalente 2. Peso específico equivalente 2, 3.82. ¿Seguras? Seguro. 4,96 toneladas fuerza sobre metro cúbico. 4,96, ¿no? No, 96. Peso específico equivalente 2. Y puedo calcular el empuje en el estrato 2. 4.96 por h al cuadrado, que es 7 al cuadrado, entre 2. Y por el K activo del estrato 2, que debería salir 0.591. ¿Sí? Para que verifique. 0.591 sería nuestro empuje activo 2. ¿Sí? ¿Cuánto le sale? 71,80. Peso específico H por el K. 71.82. 71.82 toneladas fuerza sobre. Tengo los empujes, ¿no? Hay que tener cuidado aquí. Si está debajo del nivel freático, trabajo con el sumergido, ¿no? Y si está por debajo de otro estrato, tengo que ver, ¿no?, cuál es el peso, pero sobrecarga, ¿no? Q más peso específico por H del estrato, ¿no?, que está por encima. Peso específico del estrato que está por encima, H del estrato que está por encima. Todo eso está en la pestaña, en la anterior pestaña. ¿Sí?
ya con, bueno, aquí está con variables, ¿no? Con variables, que es Q2, Q más peso específico 1 por H1. Sí. Si tienen alguna duda o olvidan de dónde viene eso, tienen aquí las ecuaciones. Ya. Ya sé. Después, una vez que tenemos los empujes, vamos a ubicar los empujes, ¿no? ¿Dónde estarían los empujes? Para poder calcular el factor de seguridad. También ver al mismo tiempo el efecto del agua. Primero vamos por los empujes. Ya. Los empujes, no, nos dice que los empujes en cada estrato van a estar ubicados a 1/3 de la altura del estrato. Entonces, este empuje, el PA, vamos a llamarlo PA1, ¿a qué altura estaría? Desde aquí, 2. ¿No? A 1/3 de 6. Lo mismo con el PA sub 2. A 1/3 de 7. A 7/3. ¿No? ¿Y cuál es la inclinación de estos empujes? Delta más teta, ¿no? Delta más teta. Entonces, esto es delta más teta. Delta 1 más teta. ¿No? Y este es delta 2 más teta. Puedo descomponer, ¿no? Si es necesario, si fuera necesario, descompongo. Delta más teta, delta 1 más teta 1, delta 1, 22, teta 1, 20.556, 42.556. Delta 2, 20, teta 20.556, 40.556. ¿No? Sumamos delta más teta. 42.556 y 40.556. Ya. Tengo el empuje, ¿no? Los empujes. Listo, ya sé cuál es el efecto del suelo. Bueno, también sé que va a haber un peso, un W, ¿no? Del muro. ¿Qué me conviene trabajarlo por separado? Por aquí. Lo divido en estas dos áreas. Me conviene trabajarlo así. Es PW1, PW2. Ya. He estado trabajando con el peso específico sumergido. No he estado considerando el efecto del agua, así que tengo que agregarle el efecto del agua o las supresiones, ¿no? Tengo que agregarle las supresiones. Ya. Entonces, detrás del muro va a haber, bueno, hay un nivel freático. Entonces va a aparecer una presión de poros
Y sabemos que la presión de poros, entonces va a ser perpendicular a la superficie donde está apareciendo, ¿no? Perpendicular a esta superficie. ¿Cuánto vale la presión de poros aquí? 0. ¿Y aquí? ¿Seguro? ¿Sí? 7, ¿verdad? Está bien, ¿no? Es 7. Están seguros. Están seguros, 7. Tienen que estar seguros, ¿no? 7. Presión de poros, peso específico por altura de agua. Altura de agua, peso específico 1. O 9.81 si fuera kilonewtons y metro, ¿no? Entonces, 7 y 0. Esto es 7, ¿no? 7 en el diagrama de supresión. 7. 7. Toneladas fuerzas sobre metro cuadrado. Y 0. Por eso nos sale ese diagrama. Ya. De ahí voy a obtener, desde ese diagrama voy a obtener una resultante, ¿no? Vamos a llamar U. Yo puedo calcular cuánto vale. ¿Qué más? ¿Qué nos falta aquí? La presión debajo de la presión. Nos falta la supresión en la base. Vemos que este es el nivel del terreno, entonces la presión de poros aquí y 7. 0 y 7 también en la base. Si aquí es 7, es el mismo punto, así que esto también tendrá que ser 7. Este es 0. Y voy a tener una distribución de supresiones en la base. Puedo calcular la resultante y voy a llamar S. U y S. Son todas las fuerzas que están apareciendo. W, empuje, presión o supresiones. Tengo que unir todo. Debería dibujar todo junto, ¿no? Sino que es para que no se entienda mejor. Eso también voy a descomponer. Voy a descomponer. ¿Qué ángulo sería este? Si es perpendicular al respaldo del muro, en la fuerza U. Y ese es teta, eso es teta. ¿Y esto cuánto vale? Teta, esto es perpendicular al respaldo. Teta, ¿no? Teta, 90 menos teta, teta. Teta. Ángulo teta. Borro esto.
Puedo calcular UX y UY. Calculemos, para terminar, las fuerzas, ¿sí? La fuerza U. U sería igual a 7 por una longitud por la base, ¿no? Esta sería la base. L le vamos a llamar. Entonces, L sería igual a 7 sobre seno de teta, ¿no? Seno de teta es 7 sobre L, entonces, sí, L 7 entre seno de teta, el coseno de teta. O por semejanza de triángulos, ¿no? También pueden hacer 7 entre coseno de teta, de 20.556. Es decir, ¿cuánto sale L? 747.6. Entonces, U sería 7 por L, que es 7.476, entre 2. ¿No? El área de ese triángulo. $26.166 toneladas fuerza sobre metro. Y S sería igual a 7 por la base, que es, bueno, esto es 1, esto es 6 y 7, 13. La altura es 13, el ángulo es 20.556. Y esto vale 1. ¿Cuánto sería la base? 487.5. Más 1, ¿verdad? Tendría que ser. 487.5 le sale esta distancia, ¿no? Más 1, 587.5. ¿Sí? La base sería 587.5. Sí, 587.5. Entonces, ese sería 7 por 587.5 entre 2. $20.560. Tienen todas las fuerzas, la posición de todas las fuerzas, entonces pueden calcular los momentos. Respecto al punto más crítico que dijimos era en el pie, ¿no? El pie del muro, el punto O. El punto de aplicación de esta fuerza coincide con el empuje, porque esto va a estar a L tercios y coincide justo con el H tercios. Es L tercios con H tercios. Va a estar también a H tercios. Justo H2 tercios, ¿no? O 7 tercios en este caso. Va a coincidir. Bien, nos quedamos aquí. Calculen los momentos, el factor de seguridad al volteo. Tienen todas las fuerzas. Bueno, excepto los pesos que
tendrían que calcular. Sí, continuamos el día viernes y antes de irme, antes que se vaya alguno de ustedes, no se vayan, por favor, no se vayan. Hoy hay una participación asincrónica.